Mi novio comenzó a tratarme mal y a hacer comentarios despectivos, así que lo engañé con su padre y ahora estoy embarazada. No sé si lo que voy a escribir aquí va a ser leído con empatía o con odio absoluto. Tal vez me insulten, tal vez me juzguen. Y lo acepto, porque yo misma me siento atrapada entre la culpa, el deseo y una especie de satisfacción oscura que no sé cómo procesar. Todo empezó de la forma más inocente. Yo tenía una relación con Andrés desde hacía poco más de 2 años. Nos conocimos en la universidad, y al inicio pensé que era todo lo que siempre había querido, atento, inteligente, divertido, incluso un poco encantador con esa manera de hacerme sentir especial. Durante los primeros meses yo caminaba sobre nubes, convencida de que por fin había encontrado a alguien que me amaba de verdad. Pero con el tiempo las cosas comenzaron a cambiar. Lo que antes eran bromas tiernas se transformaron en comentarios crueles. Lo que antes eran muestras de cariño se volvieron indiferencia. Y lo que antes eran promesas de futuro se convirtieron en silencios incómodos. Recuerdo perfectamente la primera vez que me llamó algo que me dolió de verdad. Yo estaba arreglándome para una cena importante de su trabajo. Había comprado un vestido nuevo con mis ahorros porque quería acompañarlo luciendo bien. Cuando salí del baño para mostrarme, él me miró de arriba a abajo y dijo, con una mueca de desdén: parece que intentaste, pero con tu cuerpo no hay mucho que hacer. Sentí como si me hubieran arrojado un balde de agua helada. Me quedé inmóvil, esperando que riera y dijera que era broma, pero no lo hizo. Simplemente se dio la vuelta y siguió con lo suyo. Yo me sentí pequeña, ridícula, como si mi esfuerzo no valiera nada. Y no fue un comentario aislado. Poco a poco, esas frases se volvieron frecuentes. Eres demasiado sensible, todo te afecta. Nunca terminas nada, eres floja. Deberías agradecer que alguien como yo esté contigo. Al principio intentaba defenderme, luego me callaba, y con el tiempo terminé creyendo que quizás tenía razón. Andrés había logrado sembrar en mí la idea de que no era suficiente. Mis amigas comenzaron a notar que ya no salía con ellas, que siempre tenía excusas para no reunirme. La verdad era que Andrés se ponía de mal humor si yo pasaba tiempo con alguien que no fuera él. ¿Para qué necesitas verlas? Todas son unas fracasadas, solo te llenan la cabeza de tonterías. Mi familia tampoco era de gran ayuda. Mi madre estaba enferma y yo no quería preocuparla con mis problemas. Así que terminé aislada, con Andrés como mi único punto de referencia, aunque ese punto me estuviera hundiendo poco a poco. Y fue entonces cuando apareció Julián, el padre de Andrés. Ya lo conocía de algunas reuniones familiares, pero nunca había tenido con él una conversación más allá de lo superficial. Era un hombre maduro, de unos 50 años, con una calma en la voz que contrastaba brutalmente con el sarcasmo de su hijo. Un día, después de una discusión con Andrés, me quedé llorando en la sala. Julián entró y me encontró ahí, hecha un desastre. No preguntó demasiado, solo me ofreció un vaso de agua y me dijo: no dejes que nadie te haga sentir menos. Vales mucho más de lo que piensas. Esas palabras me golpearon fuerte. Nadie me decía algo así desde hacía meses. Fue como si alguien me hubiera extendido una mano mientras yo me estaba ahogando. A partir de entonces, cada vez que iba a la casa de Andrés, Julián encontraba la forma de preguntarme cómo estaba. No de manera invasiva, sino con un interés genuino. Y yo empecé a buscar esos momentos sin darme cuenta. Cada vez que Andrés me insultaba, yo recordaba la voz de Julián diciéndome que valía. Y cada vez que Julián me preguntaba por mis sueños o me decía que no perdiera mi esencia, algo dentro de mí renacía. Fue entonces cuando nació en mí un sentimiento oscuro. Una mezcla de rencor hacia Andrés y una atracción prohibida hacia su padre. Y esa mezcla fue el inicio de mi venganza. Sé que suena frío, calculador, pero la verdad es que no fue un plan premeditado. Al principio solo quería sentirme vista, querida, aunque fuera por un instante. Pero con el tiempo, la idea de vengarme de Andrés empezó a tomar forma. No quería gritarle, no quería pelearle. Quería algo que lo destruyera desde dentro. Y nada podría hacerlo más que lo que estaba empezando a gestarse entre su padre y yo. Una noche, después de que Andrés saliera con sus amigos dejándome sola en casa, Julián y yo nos quedamos en la cocina. Él estaba preparando café y puso música suave. Yo me senté en la mesa, agotada emocionalmente. Comenzamos a hablar de la vida, de mis frustraciones, de mis miedos. Julián escuchaba con atención, sin juzgar, sin interrumpir. Y de repente, cuando mis ojos se llenaron de lágrimas, él tomó mi mano para consolarme. Ese contacto me estremeció. Fue como si todo el peso que cargaba se aligerara en un instante. Nos quedamos así, en silencio, mirándonos. Y aunque ninguno dijo nada, los dos sabíamos que algo había cambiado. Los días siguientes fueron un torbellino. Yo me repetía que lo que sentía era absurdo, que debía controlarme. Pero cada vez que veía a Julián, la tensión crecía. Y al mismo tiempo, cada vez que Andrés me menospreciaba, mi deseo de vengarme se hacía más fuerte. No voy a mentir, había una parte de mí que quería hacerle daño, que quería demostrarle que yo no era esa persona insignificante que él decía. Que podía tener lo que quisiera, incluso algo que él jamás podría imaginar. Y así fue como empezó a formarse la idea más peligrosa que jamás había tenido. Una idea que, en ese momento, me parecía liberadora: vengarme de Andrés acostándome con su padre.
El plan no nació de un día para otro, pero la tensión nos fue empujando. Había miradas largas, silencios cargados de electricidad, roces accidentales que nos dejaban sin aire. Yo me decía que era imposible, que no debía cruzar esa línea. Pero cada vez que recordaba a Andrés llamándome torpe o inútil, la idea de vengarme de él se hacía más tentadora. La oportunidad llegó en una noche lluviosa. Andrés se había ido otra vez, dejándome sola. Julián estaba en la sala leyendo. Me senté junto a él y empezamos a hablar. La conversación fue tan íntima que cuando me di cuenta, estábamos demasiado cerca. Nuestros labios se rozaron primero por accidente, luego de manera consciente. Y cuando nos besamos de verdad, supe que ya no había vuelta atrás. Ese beso fue el comienzo de algo que me consumiría por completo. Porque ya no era solo atracción, ya no era solo necesidad de cariño. Era también venganza. Era la manera de demostrarme a mí misma que Andrés no tenía poder absoluto sobre mí. No voy a entrar en detalles explícitos, pero esa noche crucé una línea de la que nunca más podría regresar. Me acosté con el padre de mi novio. Y en ese instante, entre la culpa y el placer, nació una certeza oscura: había encontrado la forma de vengarme. Sé que muchos leerán esto y me odiarán. Me llamarán traidora, cruel, inmoral. Y tal vez lo soy. Pero en ese momento, lo único que sentí fue un alivio inmenso. Por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el control. Lo que no sabía era que esa decisión iba a desencadenar consecuencias mucho más grandes de lo que jamás pude imaginar. Consecuencias que hoy me tienen escribiendo esta confesión con un embarazo en curso. Un embarazo que, si se confirma lo que temo, hará que el hijo que llevo dentro sea al mismo tiempo mi hijo, y el hermano de mi novio. Es extraño escribir esto porque siento que cada palabra que pongo aquí es como desnudarme frente a un espejo que me juzga. Si en la primera parte les conté cómo empezó todo, ahora me toca hablar de lo que vino después: la doble vida, la mezcla venenosa de culpa y deseo, la adrenalina de un secreto que podía explotar en cualquier momento. La primera vez que me acosté con Julián, el padre de mi novio, no pude dormir. No solo por lo obvio, lo que habíamos hecho, la intensidad, la traición, sino porque en mi cabeza se formaban 1000 preguntas. ¿Qué había hecho? ¿Podría mirarme al espejo otra vez sin sentirme una hipócrita? ¿Y cómo iba a volver a ver a Andrés como si nada? Lo peor fue que al día siguiente Andrés me trató como si yo no existiera. Se levantó, se preparó un café, miró su celular y me dijo: voy a salir, no me esperes. Ni un beso, ni un buenos días. Nada. Y ahí me di cuenta de algo que me heló la sangre: mientras yo me atormentaba por la culpa, él seguía siendo el mismo tipo cruel e indiferente. Para él, yo no importaba. Y eso, en un giro retorcido, me dio fuerzas para justificar lo que había hecho. Durante los días siguientes, la tensión con Julián se hizo insoportable. Intentábamos actuar como si nada hubiera pasado, pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, había un incendio silencioso entre nosotros. Un roce de manos al pasarme un plato en la mesa. Un buenas noches, dicho demasiado cerca. Un silencio incómodo cuando Andrés no estaba. Yo sabía que estaba mal. Pero cuanto más Andrés me trataba con desprecio, más me convencía de que merecía tener a alguien que me hiciera sentir viva, aunque fuera de esa manera retorcida. No pasó mucho tiempo hasta que volvimos a caer. Fue una tarde cualquiera. Andrés había salido con sus amigos y yo estaba viendo una serie en la sala. Julián llegó del trabajo, se sirvió un whisky y me preguntó si quería uno. Charlamos un rato, primero de cosas triviales, luego más profundas. Y cuando nuestras manos se rozaron de nuevo, ya no hubo vuelta atrás. Esa segunda vez fue diferente: menos culpa, más deseo. Como si la primera vez hubiera abierto una puerta que no podíamos cerrar. Y mientras todo ocurría, en mi cabeza solo pensaba: esto es mi venganza. Esto es lo que él nunca sabrá y lo que más le dolería. Quiero ser honesta, sí, sentía culpa. Pero no por Andrés. La culpa era conmigo misma, por convertirme en alguien que nunca pensé que sería. Yo siempre había sido fiel, siempre había creído en la lealtad y la confianza. Pero Andrés me había convertido en otra persona. Él me había llevado al límite con sus insultos y su indiferencia. Y ahora yo me estaba rebelando de la manera más extrema posible. Lo más irónico es que Andrés ni siquiera sospechaba nada. Estaba tan centrado en sí mismo que jamás se dio cuenta de lo que pasaba bajo su propio techo. La complicidad silenciosa. Con el tiempo, Julián y yo desarrollamos un lenguaje secreto. Miradas que decían más que 1000 palabras. Frases ambiguas que solo nosotros entendíamos. A veces, en medio de una comida familiar, él me lanzaba una mirada fugaz que me hacía arder por dentro. Y yo, disimulando, le respondía con una sonrisa apenas perceptible. Era un juego peligroso, pero también adictivo. Cada vez que lo hacíamos, me sentía más atrapada. No podía detenerme, aunque sabía que estaba cavando mi propia tumba. Mientras tanto, Andrés seguía siendo el mismo. Más despectivo. Más frío. Más cruel. Un día, después de que le contara que había conseguido un pequeño ascenso en el trabajo, me miró y dijo: ¿y qué? Igual no ganas nada importante. Apenas alcanza para tus caprichos. Ese comentario fue como gasolina en el fuego de mi resentimiento.
Esa misma noche busqué a Julián, y sin necesidad de palabras, lo arrastré a mi habitación. No lo hice por amor. Lo hice por odio. Odio a Andrés, a lo que me había hecho sentir, a la manera en que me había destruido poco a poco. Lo que comenzó como un escape se convirtió en una adicción. Julián se volvió mi refugio. No pasaba una semana sin que buscáramos la forma de estar juntos, aunque fuera solo unos minutos. Cada encuentro era más intenso, más prohibido. Y cada vez me convencía más de que esa era la única manera en que podía recuperar el control de mi vida. El problema era que ya no era solo venganza. Había empezado a desarrollar sentimientos confusos hacia Julián. No era amor, al menos no como yo lo entendía, pero sí una conexión que me hacía sentir valorada. Vivir con ese secreto era agotador. Cada vez que Andrés entraba en una habitación donde estábamos Julián y yo, mi corazón se aceleraba. Cada vez que alguien mencionaba algo sospechoso, sentía que todo iba a salir a la luz. Una noche soñé que Andrés nos descubría. Que entraba de repente, nos veía juntos y todo explotaba. Me desperté sudando, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Pero a la mañana siguiente, cuando Andrés me ignoró de nuevo, supe que mi miedo no iba a detenerme. Me repetía una y otra vez que esto no era amor, que solo era venganza. Que estaba usando a Julián para devolverle a Andrés todo el dolor que me había causado. Pero en el fondo sabía que había algo más. Sabía que me estaba perdiendo en un laberinto de emociones que no iba a poder controlar por mucho tiempo. A veces me preguntaba, ¿qué pasará si nos descubren? Y la respuesta era siempre la misma, no me importa. Porque en ese momento, lo único que quería era seguir sintiéndome viva, aunque fuera a costa de un secreto que podría destrozar a todos. Y así fue como se empezó a gestar la tragedia. Yo, jugando con fuego, creyendo que podía manejarlo todo. Julián, atrapado entre su rol de padre y su deseo por mí. Y Andrés, ciego en su arrogancia, sin sospechar nada. Lo que no sabíamos era que pronto habría una consecuencia imposible de ocultar. Algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Un retraso en mi ciclo. Un test de embarazo. Un secreto imposible de enterrar. Pero eso, es parte de lo que viene después. Parte 3: el secreto imposible de ocultar. Nunca pensé que la vida pudiera dar un giro tan violento en tan poco tiempo. Pasé de sentir que tenía el control, aunque fuera con un secreto tan oscuro, a estar completamente a merced de algo que no podía detener, un embarazo inesperado. Todo comenzó de la forma más sutil, un retraso. No le di importancia al principio. Mi ciclo siempre había sido irregular y pensé que era el estrés, la tensión de vivir con ese secreto, las noches sin dormir por la culpa y el miedo. Pero mientras los días pasaban, la ansiedad crecía. Una semana. Luego 10 días. Luego 2 semanas. Yo intentaba convencerme de que no podía ser. Debe ser mi mente jugándome una mala pasada, me decía. Pero en el fondo sabía la verdad, estaba embarazada. Recuerdo la mañana en que compré la prueba. Fue en una farmacia lejos de casa, porque no quería que nadie me reconociera. Caminé con el corazón en la garganta, como si cada paso me acercara a un destino inevitable. Cuando volví al departamento, Andrés estaba dormido. Entré al baño con las manos temblando, abrí la cajita y me senté en el borde de la bañera esperando esos minutos eternos. Cuando aparecieron las 2 rayitas, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Era como si el universo me hubiera lanzado una bomba imposible de esquivar. Estaba embarazada. Lloré. Lloré como nunca antes. No sabía si era de miedo, de culpa, de rabia, de todo al mismo tiempo. Lo primero que pensé fue, ¿de quién es? Porque esa era la peor parte, no podía saberlo. Sí, había estado con Andrés, aunque cada vez menos. Pero con Julián, las fechas coincidían también. Era como una ruleta macabra. Podía ser hijo de mi novio, o de su padre. Durante varios días intenté negar la realidad. Oculté la prueba en el fondo de un cajón, me dije que quizá era un error, que debía repetirla. Compré otra. Y otra. Todas decían lo mismo. Cada mañana me miraba al espejo y me preguntaba quién era esa mujer que me devolvía la mirada. Una mujer que había pasado de víctima a verdugo, de novia despreciada a amante prohibida, y ahora, a madre en potencia de un hijo que podría ser también hermano de su novio. La confesión con Julián. No pude guardármelo mucho tiempo. Una noche, cuando Andrés había salido, busqué a Julián y le dije que necesitábamos hablar. Estoy embarazada, solté de golpe, sin rodeos. Su rostro cambió en un segundo. Pasó de la sorpresa al silencio, y del silencio a una seriedad que nunca le había visto. ¿Estás segura? Sí. Hice varias pruebas. Todas positivas. Y no sé de quién es. Ese, no sé, fue un cuchillo que nos atravesó a los dos. Porque en ese instante entendimos la magnitud de lo que habíamos hecho. Julián se quedó en silencio, caminando de un lado a otro. Finalmente se pasó las manos por el rostro y dijo: tenemos que pensar bien qué hacer. Esto puede destruirlo todo. Yo asentí, con lágrimas en los ojos. No puedo ocultarlo para siempre. ¿Y si es tuyo? No terminé la frase. No hacía falta. Los dos sabíamos lo que significaba. Andrés, ajeno a todo.
Lo más surrealista era que mientras todo esto pasaba, Andrés seguía tratándome con el mismo desprecio de siempre. No tenía ni idea de lo que ocurría a su alrededor. Un día incluso me dijo, con una sonrisa sarcástica: últimamente estás más callada. Al fin te estás volviendo una novia decente. No sabía si reírme en su cara o gritarle la verdad. No sabía si confesarle que mientras él se burlaba de mí, yo cargaba en el vientre algo que podía ser suyo, o de su padre. Durante semanas viví con el dilema ardiendo dentro de mí. ¿Decírselo a Andrés? ¿Huir? ¿Criar al bebé sola? Julián me apoyaba en silencio, pero yo podía ver en sus ojos el mismo miedo que me devoraba a mí. Había noches en que lo veía sentado en la sala, mirando al vacío, como si estuviera calculando las consecuencias de cada posible escenario. Yo también lo hacía. Imaginaba la explosión si Andrés llegaba a descubrirlo. Imaginaba a mi familia, a la suya, el escándalo. Era un secreto demasiado grande para ocultarlo por mucho tiempo. Y mientras tanto, algo extraño empezó a pasar, empecé a sentir una conexión con el bebé que crecía dentro de mí. Al principio era miedo, rechazo, negación. Pero con el tiempo, al poner la mano sobre mi vientre, comencé a sentir un cariño extraño, irracional. No tenía la culpa de nada. No había pedido venir al mundo en medio de este caos. Era inocente. Y esa idea me dio fuerzas. Porque aunque todo lo demás se derrumbara, yo sabía que iba a proteger a ese bebé, sin importar lo que pasara. Pero el secreto empezó a pesar demasiado. Andrés comenzó a notar cosas. No sé si eran mis cambios de humor, las náuseas, o simplemente la manera en que yo lo miraba diferente. Una noche me preguntó: ¿qué te pasa? Estás rara últimamente. Me quedé helada. No podía decirle la verdad, así que improvisé. Es el trabajo, estoy estresada. Me miró con desconfianza, pero no insistió. Yo, en cambio, me di cuenta de que el tiempo se me estaba acabando. Fue Julián quien planteó la idea. Si decides tenerlo, yo voy a estar contigo, sin importar nada. Pero tenemos que ser inteligentes. Nadie puede saberlo todavía. No hasta que sepamos con certeza de quién es. Asentí, aunque por dentro me moría de miedo. ¿Cómo íbamos a ocultar algo así? Un embarazo no es un secreto que pueda guardarse para siempre. Pero al mismo tiempo, escuchar que él estaba dispuesto a apoyarme me dio un poco de calma. Lo más cruel era la ironía: mientras Andrés me trataba como basura, yo estaba guardando el secreto más grande de nuestras vidas. No solo lo había traicionado con su propio padre, sino que ahora podía estar cargando al hijo de ese mismo padre. Cada vez que Andrés me insultaba, yo lo miraba y pensaba: si supieras la verdad. Si supieras que tu novia lleva dentro de ella a tu futuro hermano. Era retorcido, cruel, pero también era la única forma en que me sentía con poder. A medida que pasaban los meses, el secreto se volvía más difícil de ocultar. Mis cambios físicos empezaron a notarse. Mi ropa ya no me quedaba igual. Y aunque Andrés era despistado, no iba a tardar en darse cuenta. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarlo. Que no podría esconder la verdad para siempre. Y lo peor era que, mientras más avanzaba el embarazo, más me apegaba al bebé. Ya no era solo un problema o una consecuencia. Era una vida. Una vida que podía ser de Andrés o de Julián. Y esa incertidumbre me estaba volviendo loca. Escribo esto ahora sabiendo que estoy al borde de un precipicio. Que en cualquier momento Andrés va a descubrirlo todo. Porque los secretos, por más oscuros que sean, siempre encuentran la manera de salir a la luz. Y cuando eso pase, no sé si habrá vuelta atrás. Decir que vivía con miedo sería quedarme corta. Cada día que pasaba, cada semana en que mi vientre crecía, era como caminar sobre un campo minado. Sabía que en cualquier momento todo iba a explotar. Y explotó. Mi embarazo ya era evidente. Aunque usara ropa suelta, era imposible esconderlo. Andrés no era el hombre más observador del mundo, pero tampoco era un idiota completo. Una noche, mientras me cambiaba en el baño, entró sin tocar. Me quedé paralizada, con la blusa levantada, mostrando el inicio de mi barriga. Se quedó congelado. Sus ojos recorrieron mi cuerpo y se abrieron como platos. ¿Qué es esto? Mi mente entró en pánico. Andrés, yo. Pero no pude inventar nada. Era inútil. El secreto estaba ahí, frente a él, imposible de negar. «Estás embarazada», gritó, con una mezcla de sorpresa y furia. Yo solo pude bajar la cabeza. El silencio después de esa frase fue brutal. Luego, su voz volvió, más cortante que nunca. «¿Desde cuándo lo sabes? ¿Por qué no me dijiste nada?» No pude contestar. Las palabras se me ahogaban en la garganta. Él dio un paso hacia mí, con los ojos llenos de rabia. «Respóndeme, carajo». Finalmente logré decir algo. «Hace unas semanas». Él apretó los puños. ¿Y qué? ¿Querías esconderlo? ¿Pensabas tenerlo sin decirme nada? Yo quería gritarle la verdad, escupirle en la cara todo lo que me había hecho, todos los insultos, todo el dolor. Pero me contuve. No sabía cómo decírtelo. ¿Y cómo estás tan segura de que es mío? Esa pregunta cayó como un rayo. Sentí como mi cuerpo se helaba. Esa frase, esa maldita frase, lo cambió todo. Porque la verdad era que yo no estaba segura. Su mirada cambió, de rabia a sospecha. «Espera», dijo lentamente. «¿Qué quieres decir?» Intenté negar con la cabeza, pero mis ojos me delataron. Andrés retrocedió un paso, como si hubiera sido golpeado. «¿De quién es ese niño, Laura?»
El aire se volvió irrespirable. Andrés, yo. No terminé. Porque en ese momento, la puerta se abrió y Julián apareció. La escena era surrealista. Andrés mirándome con rabia, yo con lágrimas en los ojos, y Julián entrando, con ese gesto serio que siempre tenía. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, aunque sabía perfectamente lo que estaba pasando. Andrés lo miró, luego me miró a mí, y su rostro se deformó en una mueca de horror. No, no puede ser. Yo cerré los ojos, deseando que todo fuera una pesadilla. Dime que no es verdad, me gritó. Dime que no es verdad. No respondí. Y en ese silencio, Andrés entendió todo. Nunca olvidaré el grito que dio. No fue solo rabia. Fue dolor, traición, desesperación. Con mi padre, me engañaste con mi maldito padre. Sus palabras rebotaban en las paredes como cuchillos. Yo no podía ni moverme. Estaba paralizada, temblando, con lágrimas cayendo por mis mejillas. Julián intentó acercarse. Andrés, cálmate. No me digas que me calme. Le gritó, con los ojos inyectados en sangre. Eres mi padre, ¿cómo pudiste hacerme esto? La sala se convirtió en un campo de batalla de emociones. Andrés caminaba de un lado a otro, gritando, maldiciendo. Yo lloraba, encogida en un rincón. Julián intentaba mantener la calma, pero estaba claro que por dentro también estaba destrozado. ¿Y el niño?, preguntó Andrés, con la voz quebrada. ¿Es mío, o es tuyo?, le gritó a su padre. Julián bajó la cabeza. No lo sabemos. Ese fue el golpe final. Andrés se desplomó en el sillón, con las manos en la cabeza, como si todo su mundo se hubiera derrumbado en un segundo. Cuando levantó la mirada, ya no era la misma persona. Sus ojos estaban llenos de un odio puro, indescriptible. Te odio, me dijo, con una calma aterradora. Eres lo peor que me ha pasado en la vida. Luego se volvió hacia su padre. Y tú, ya no eres mi padre. Esas palabras helaron la habitación. Julián intentó hablar, pero Andrés se levantó y salió de la casa dando un portazo que hizo temblar las paredes. Después de que Andrés se fue, quedamos en silencio. Julián y yo no nos miramos. No había nada que decir. Todo estaba roto. Yo estaba temblando, sintiéndome la peor persona del mundo, pero al mismo tiempo con una parte de mí que pensaba, ya no hay vuelta atrás. Ya está hecho. Julián me puso una mano en el hombro. Voy a estar contigo. Pase lo que pase. Quise creerle, pero en ese momento lo único que sentía era un vacío enorme. Los días siguientes fueron un infierno. Andrés no volvió. Me bloqueó de todas partes, no respondía llamadas. Su familia comenzó a sospechar. Yo sabía que la verdad no tardaría en correr como pólvora. Cada vez que pensaba en el bebé dentro de mí, el miedo se mezclaba con ternura. Era inocente, no tenía culpa de nada. Pero al mismo tiempo era la prueba viviente de mi traición. Fue entonces cuando entendí que tenía que tomar una decisión. No podía seguir escondiéndome, no podía seguir esperando que todo se resolviera solo. Ese hijo iba a nacer, y con él la verdad completa. Y yo tenía que estar lista para enfrentarlo, aunque el mundo entero me odiara. Porque al final, lo único que importaba era proteger esa vida que crecía dentro de mí. Y aunque Andrés me hubiera dejado, aunque Julián estuviera dividido entre su papel de padre y de amante, yo sabía que no estaba sola. Tenía al bebé. Y con eso, me aferré a la idea de que todavía podía salir adelante. La familia estaba rota. Mi relación estaba muerta. Y el secreto ya no era secreto. La verdad había salido a la luz, y nada podía repararlo. Cuando Andrés se fue dando aquel portazo, una parte de mí también se fue con él. No era solo el fin de una relación. Era el fin de una etapa de mi vida, el derrumbe de un futuro que alguna vez imaginé con él. Las siguientes semanas fueron como caminar bajo una tormenta sin paraguas. Los rumores empezaron a circular. Primero entre vecinos, luego en la familia extendida. No hacía falta ser un genio para atar cabos, una novia embarazada, un hijo que no quería hablar con su padre ni con su exnovia, un silencio incómodo en cada reunión. Yo intentaba mantenerme en pie, pero cada vez que escuchaba un murmullo a mis espaldas, sentía que mi mundo se encogía un poco más. Andrés cortó todo contacto conmigo. No solo eso, también se distanció de su padre. Lo poco que supe fue por terceros. Lo habían visto en bares, tomando demasiado, peleando con cualquiera que se le pusiera enfrente. Era como si quisiera destruirse para no pensar en lo que había pasado. Su madre, la exesposa de Julián, me llamó un día. Su voz temblaba de rabia. ¿Cómo pudiste hacerle esto a mi hijo? No supe qué responder. No había excusa que sonara suficiente. No quiero que me digas nada, continuó. Solo espero que algún día sientas el mismo dolor que causaste. Colgó, y me quedé con el teléfono en la mano, con lágrimas que ya no tenía fuerzas para contener. Mientras todo se derrumbaba, Julián fue el único que permaneció a mi lado. Me acompañaba a las citas médicas, me llevaba comida, trataba de darme calma. Pero su presencia también era un recordatorio constante de lo que había hecho. Cada vez que lo veía, recordaba la traición, el momento en que crucé una línea que nunca debí cruzar. A veces, en silencio, me preguntaba si lo amaba de verdad o si solo era un refugio al que me había aferrado en medio de la tormenta. El embarazo avanzaba. Mi cuerpo cambiaba, mis emociones también. Y aunque Julián estaba allí, yo me sentía cada vez más sola. Los amigos que tenía desaparecieron poco a poco.
Algunos porque tomaron partido por Andrés, otros porque simplemente no sabían cómo manejar el escándalo. Me encontré aislada, con un futuro incierto y con una criatura que crecía dentro de mí, cargando el peso de un pecado que nunca había pedido. El día llegó antes de lo que esperaba. Un dolor en la madrugada, un viaje apresurado al hospital, horas de gritos, sudor y lágrimas. Cuando escuché el llanto de mi hijo por primera vez, algo en mí cambió. Todo el dolor, toda la culpa, todo el miedo, se mezcló con un amor tan inmenso que apenas pude soportarlo. Lo pusieron en mis brazos, y lo miré. Era perfecto. Pequeño, frágil, con los ojos cerrados y la piel suave. Pero también era un espejo. ¿De quién eran esos rasgos? ¿Se parecería a Andrés? ¿O a Julián? Esa pregunta quedó flotando en el aire como una sombra. Cuando la noticia del nacimiento se esparció, la familia de Andrés no apareció. Nadie vino a visitarme. Nadie trajo flores, nadie preguntó cómo estaba. Era como si me hubieran borrado. Como si no existiera. Julián estuvo allí, claro. Sostuvo al bebé, lo miró con ternura, y dijo en voz baja. No importa de quién sea. Yo voy a cuidarlo. Quise creerle. Pero dentro de mí, sabía que no sería tan fácil. Había una verdad que tarde o temprano tendría que enfrentar. Una prueba de ADN. Julián lo mencionó una vez, con cuidado. Tal vez deberíamos asegurarnos. Yo lo miré con el corazón en un puño. No quería hacerlo. Porque esa prueba no solo revelaría quién era el padre, también sellaría el destino de todos. Si resultaba ser de Andrés, ¿qué pasaría? ¿Me odiaría más? ¿Intentaría quitarme al bebé? Si era de Julián, ¿qué lugar ocuparía en una familia que ya estaba hecha pedazos? Guardé silencio. Y la prueba nunca se hizo. Criar a mi hijo fue la tarea más dura y más hermosa de mi vida. Hubo noches sin dormir, pañales, enfermedades, risas, primeros pasos. Cada vez que lo miraba, sentía amor y culpa al mismo tiempo. El pueblo nunca olvidó la historia. Siempre habría alguien dispuesto a susurrar, a señalar, a juzgar. Aprendí a vivir con eso. A caminar con la frente en alto, aunque por dentro me sintiera rota. Andrés. No volví a verlo en mucho tiempo. Pero una tarde, mientras empujaba el cochecito de mi hijo por la calle, lo vi al otro lado de la acera. Se detuvo. Me miró. Yo me paralicé. Por un instante, sus ojos se posaron en el bebé. Vi algo brillar en ellos, dolor, nostalgia, quizá amor reprimido. Pero enseguida desvió la mirada y siguió caminando, como si yo fuera una desconocida. Ese fue el momento en que entendí que nunca lo recuperaría. Y tal vez, no debía hacerlo. Nuestra relación nunca fue igual después del nacimiento. Él cumplió con lo que prometió, estuvo presente, ayudó, fue un apoyo. Pero el amor, ese amor intenso y prohibido que nos había unido, se fue apagando poco a poco. Lo reemplazó algo más parecido a una alianza silenciosa. Una compañía en medio de la soledad. Con el tiempo, me di cuenta de que lo nuestro nunca había sido verdadero amor. Había sido dolor, deseo, venganza, necesidad. Y aunque todavía estaba en mi vida, ya no lo veía como pareja. Hoy, mientras escribo esto, mi hijo juega en el suelo con sus juguetes. Lo miro, y sé que él no tiene la culpa de nada. Es inocente, y merece todo el amor del mundo. ¿Me arrepiento? Sí y no. Me arrepiento de haber cruzado esa línea, de haber causado tanto dolor, de haber destrozado una familia. Pero no me arrepiento de tenerlo a él. Porque en medio de toda la oscuridad, él fue la única luz. No sé si algún día podré perdonarme. No sé si Andrés podrá perdonar. No sé si Julián siempre estará ahí. Pero lo que sí sé es que tengo una responsabilidad. Criar a mi hijo con amor, enseñarle a no repetir mis errores, a no crecer con odio ni rencor. Porque si algo aprendí de todo esto, es que el desprecio, la venganza y la traición solo dejan ruinas. Y de esas ruinas, lo único que puede salvarnos es el amor que damos a quienes no tienen la culpa.